Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buen día. Gracias a Dios, hermanos, porque podemos estar nuevamente. Me da mucho gusto saludarles y estar nuevamente con ustedes. Gracias a Dios por el programa, gracias a Dios por nuestro hermano, ¿verdad? Por ese programa, y gracias a Dios por los cantos, por todo lo que tenemos en el programa, hermanos. Gracias a Dios también que cada vez hay menos contagios, y bueno, aunque no hay que bajar la guardia, sin duda que estarán de acuerdo conmigo en que aun cuando hay muchas cosas que necesitamos todavía mejorar, que necesitan mejorar, gracias a Dios podemos ver una gran mejoría en cuanto a este virus. Amén. Estarán de acuerdo conmigo, en verdad que nuestro Dios tiene en control todas las cosas, pues aun cuando en ocasiones pueda parecer que Dios está distante y ajeno a nuestros problemas, la realidad es que podemos confiar y creer que Él está presente en cada momento de nuestras vidas, como lo ha prometido, hermanos. Él nos ha dado esa promesa, y bueno, hermanos, Él está ejercitando ese plan perfecto que Él tiene para nosotros, pues como dijo nuestro Señor Jesucristo, lo recuerdan ahí en Mateo capítulo 10, versículo 29, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre. Que lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo aquí es que si los pájaros que en el mercado no llegan a tener mucho valor, ¿verdad? Mi mamá tiene pajaritos, le gustan mucho los pajaritos, ¿verdad? Y le estaba preguntando precisamente cuál es el costo de los pájaros, ¿verdad? Y varía el costo. Sin embargo, comparado, ¿verdad?, con otras cosas, pues realmente no tienen mucho valor. Sin embargo, para Dios sí tienen un gran valor, pues Él los cuida, ya que tiene en control sus vidas, como nos lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Y si Él lo hace con ellos, cuánto más con nosotros, que somos su más grande y preciosa creación. Así que no importa que a veces parezca que Dios no está presente en nuestras circunstancias. En verdad, hermanos, es algo que necesitamos creer. Dios está con nosotros y en control de todas las cosas, como también lo podemos ver en esta historia que encontramos en este libro de Esther. Lo recuerdan que la semana pasada lo estuvimos estudiando, en donde aun cuando el nombre de nuestro Dios no se menciona en esta breve historia, no obstante, podemos ver su soberanía y su control sobre todas las cosas. Eso es algo que se ve reflejado a través de cada una de sus páginas. Y es que, como lo veíamos la semana pasada, mientras que Amán, aquel que fue engrandecido por el rey Asuero sobre todos los príncipes que estaban con él, y quien era un hombre engreído y malvado, estaba tratando de acabar con Mardoqueo y todos los judíos que se habían quedado de la cautividad a causa de su orgullo herido y su odio por los judíos, y parecía, gracias a Dios no fue así, pero parecía que lo iba a lograr. Podemos ver que gracias a Dios no fue así. Pues teniendo Dios en control todas las cosas, usó a quién, sobre quién estamos estudiando. Usa a Esther, a quien permitió que llegase a ser la reina, permitió que llegase hasta el trono. Y veíamos, hermanos, cómo Dios la usa para que se cumpliera ese propósito, hermanos, que a través de ella y de una manera maravillosa, ese respiro y liberación de nuestro Dios llegara para todos los judíos que estaban bajo esa amenaza, cumpliendo así Esther el propósito de Dios al hacer su parte, porque ella hizo su parte, y al hacer su parte el propósito de nuestro Dios se cumplió. Lo mismo, hermanos, veíamos que es necesario que suceda con nosotros, pues como lo decíamos la semana pasada, no por nada estamos aquí en la tierra, no por nada hemos pasado por lo que hemos pasado. No por nada estamos en el lugar que estamos y bajo las circunstancias que nos encontramos. No por nada seguimos con vida y hemos llegado hasta este momento. Si ha sido así, es porque Dios lo ha permitido y tiene planes y propósitos para nosotros. Y es algo de lo cual necesitamos estar convencidos, que para esta hora, para este tiempo, para este momento en que nos está tocando vivir, hemos llegado. Así que tengamos siempre presente, hermanos, que Dios pone personas especiales.
en lugares especiales, para un propósito muy especial. Por lo que así como Esther, cumplamos el propósito de Dios haciendo nuestra parte. Ese es el título, ¿verdad?, de la enseñanza que empezamos hace 8 días en el culto de la mañana. Y que bueno, estamos continuando hoy, ¿verdad? Que hay más cosas que aprender sobre Esther. Como Esther, cumplamos el propósito de Dios haciendo nuestra parte. Pero antes de continuar, quiero invitarles a que inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos y hagamos una oración para poner estas manos este tiempo en las manos de nuestro Dios. Oremos, hermanos, por favor. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder meditar en tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tú tomes en control todas las cosas, que tú nos ayudes, Señor, y que podamos, Señor, pues ser edificados a través de tu palabra. Queremos ponernos, Señor, en tus manos, rogándote y suplicándote que por favor abras nuestro entendimiento, que tú apliques tu palabra a nuestra vida, a nuestra necesidad, Señor, de tal manera que tomemos esa decisión como Esther de hacer nuestra parte y cumplir así el propósito que tienes para nosotros, que a través de su ejemplo podamos seguir pues aprendiendo y lo podamos poner en práctica en nuestras vidas. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, la semana pasada vimos que es necesario que, al igual que Esther, cumplamos el propósito de Dios haciendo nuestra parte. Y vimos en primer lugar, número 1, conscientes del costo que implica, así como Esther lo estaba y nuestro Señor, veíamos la semana pasada, pues también quiere que lo estamos, y veíamos que se lo hizo ver, ¿verdad? A sus discípulos. En varias ocasiones les habló del costo de seguirle. Por eso es muy importante que como Esther cumplamos el propósito de Dios haciendo nuestra parte, conscientes del costo que implica. Pero también, hermanos, número 2, teniendo presente que no escaparemos si no lo hacemos. Es algo de lo cual tenemos que tener esto presente, que no vamos a escapar si no cumplimos nuestro propósito, pues como así se lo hizo ver Mardoqueo a Esther. Yo aquí tengo en mis notas, pues así como Mardoqueo se lo hizo ver a Esther, no debemos confiarnos pensando que porque estamos en una situación estable, tranquila, próspera y segura, lo que está mal no nos afectará si no hacemos lo que podemos hacer para que la situación mejore. Porque siempre hay algo que podemos hacer con la ayuda de nuestro Dios. Y a veces pensamos que si no lo hacemos porque nosotros estamos bien, así vamos a seguir. Pero lo que nos está mostrando aquí es que no es así. De hecho lo veíamos. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Como Esther, cumplamos el propósito de Dios haciendo nuestra parte. Número 3, convencidos que para esta hora hemos llegado. Y es que al igual que Esther, hemos llegado a esta hora y a este momento y bajo estas circunstancias con un propósito. No es casualidad, no es cosa del destino ni de la suerte, es parte de los planes y propósitos de Dios, por lo que es necesario que estemos convencidos de ellos, de manera que si hemos sido prosperados, si hemos sido puestos en algún lugar, no ha sido por casualidad, sino con un propósito de parte de nuestro Dios, por lo que es necesario que no nos rehusemos, sino que tomemos la decisión de cumplirlo. Y es que, hermanos, no necesitamos, lo veíamos la semana pasada también, estar en otro puesto o en otro lugar o bajo otras circunstancias para entonces hacer algo para nuestro Señor. Su voluntad es que le sirvamos en donde nos encontramos, por lo que no nos rehusemos como Esther. Como Esther, cumplamos el propósito de Dios haciendo nuestra parte. Pero podemos ver más cosas en cuanto a esto en el libro de Esther, que les invito por favor a que lo abran. Ahí en Esther, que lo abran ahí en el capítulo 4, donde la semana pasada estuvimos viendo, ¿verdad? Y que leamos del versículo 15 al 17, porque ahí podemos encontrar algo más en relación a esto.
Esther, capítulo 4, versículo 15 al 17. Si usted aún no ha tenido la oportunidad de escuchar la primera parte, pues le animamos a que lo pueda escuchar. Lo que vimos hace un momento solamente fue un repaso para que usted pueda tener el contexto de lo que estamos hablando y de la misma manera, pues que tenga la oportunidad de que nuestro Dios pueda hablar a su vida. Dice ahí en Esther, capítulo 4, versículo 15 al 17, dice: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, dice, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Una vez más, por favor, dice ahí del versículo 15 al versículo 17, dice: ¿me ayudan? Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Aquí podemos ver, hermanos, algo también muy importante. Como Esther, cumplamos el propósito de Dios haciendo nuestra parte. Número 4, con dependencia de nuestro Señor. Con dependencia de nuestro Señor. Podemos ver que cuando Mardoqueo convence a Esther, que realmente es Dios, ¿verdad? A través de Mardoqueo convenciendo a Esther, dándose cuenta de que era necesario que fuera, que había llegado ahí con un propósito, ella le dice a Mardoqueo, ¿verdad? Que así sería, y les manda, ¿verdad? Que pregonaran ayuno, ¿verdad? Ayuno a todos los judíos que estaban ahí. Y podemos ver, hermanos, que el ayuno que agrada a Dios y que vemos en la Biblia es algo que siempre está relacionado con la oración. Está relacionado con la devoción a nuestro Dios. Por ejemplo, ahí en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 16 nos dice: entonces David rogó, fíjense lo que dice, David rogó a Dios por el niño. ¿Qué está haciendo David? Rogando. Y luego dice: y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Está relacionado con la oración, con el ruego, con el clamor a Dios. En 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 3 dice: entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Para qué? Para poder buscar el rostro de Dios, para implorar su dirección, su favor, ¿verdad? Estaban consultando a Dios. Y lo mismo en Esdras 8:21 que nos dice: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios. Afligirnos delante de nuestro Dios. En otras palabras, para descargar, ¿verdad? Poner en nuestro Dios nuestras cargas delante de Él, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, ¿verdad? Para pedir dirección, solicitar que Él enderezara nuestros caminos. Fíjense, ¿con qué está relacionado el ayuno? Con la oración. Con el buscar a Dios a través de la oración y también con la devoción a Él a través de su palabra. Miren lo que dice ahí en Nehemías. Vamos a Nehemías, capítulo 9, versículo 1 al 3. Dice ahí unas páginas antes, ¿verdad? Nehemías, capítulo 9, versículo 1 al 3. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Me ayudan? ¿Qué dice? El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio. Fíjense, ¿se reunieron en qué? En ayuno y con cilicio, y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, porque ellos estaban ayunando, ¿verdad? Dice que estando en pie, ¿qué hicieron? Confesaron sus pecados
y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Y si nosotros seguimos leyendo, podemos ver que eso que nos dice que se reunieron los hijos de Israel en ayuno, ¿verdad? Y con cilicio, está relacionado con ¿qué? Con la oración, con la devoción a nuestro Dios, con ese tiempo de meditación en su palabra. Así es que, como podemos ver, el ayuno no es un sacrificio para que Dios atienda nuestras oraciones y nos conteste, como muchas veces se ha llegado a practicar, y que en ese entonces se cayó en eso, solamente en un ritualismo. Dejo de comer, no voy a comer para que Dios me conteste, para que Dios me haga caso, como si fuera una huelga de hambre, ¿verdad? Pero las cosas no funcionan así. Dios no lo mandó con ese propósito, Dios no lo estableció con ese propósito, sino todo lo contrario. Es una privación de los alimentos para entregarnos a la oración y devoción a nuestro Dios a través también de la meditación en su palabra, a fin de depositar nuestras cargas y depender de Él. En lugar de tomar los alimentos, nos privamos de ellos para ese tiempo dedicarlo ¿a qué? A la oración, al ruego a nuestro Dios, a la meditación de su palabra, para estar con nuestro Señor, ¿verdad? Y implorar su favor, que Él nos conteste, estarnos descargando de Él. Eso es el ayuno bíblico. Por lo que cuando Esther le pide a Mardoqueo que pregone ayuno a todos los judíos que estaban en Susa, y que ella y sus doncellas de igual manera lo iban a hacer, se entiende que lo que estaban haciendo era, el ayuno lo estaban haciendo para suplicar la ayuda e implorar el favor de nuestro Dios, a fin de que Esther fuera fortalecida para entonces presentarse delante del rey y que fuera puesta en gracia delante de él, aún como lo estamos viendo, no había sido llamada. Y es que sin duda que Esther sabía muy bien que sin la ayuda de nuestro Dios no es posible, por lo que era necesario clamar a Él, como lo podemos ver también al final del libro. Miren lo que dice ahí en Esther, capítulo 9, versículo 31, que cesó el ayuno y cesaron también el clamor, ¿verdad? A nuestro Dios. Dice ahí en Esther 9, versículo 31. ¿Me ayudan? ¿Qué dice? Para confirmar estos días de Purín en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y ¿de qué? Y de su clamor. El fin de los ayunos. Y al acabar ese fin, ¿verdad? Esa privación de los alimentos, ¿verdad? Iba a acabar los clamores a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque está relacionado con eso. Entonces, hermanos, podemos ver que Esther dependió de nuestro Señor. Buscó depender del Señor, implorar su favor, que la pusiera en gracia. Y lo mismo que hicieran todos los demás. Y es que no hay manera. No hay manera de hacer nuestra parte y cumplir con los propósitos de Dios sin su ayuda. No hay manera. Pues al final de cuentas, hermanos, todo depende de nuestro Señor. Ahí en Proverbios capítulo 21, versículo 31 nos dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Ahí en el Salmo 62, 11 nos dice: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Ahí en Job 38, 36 dice: ¿quién puso la sabiduría en el corazón? ¿Quién? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? En Proverbios 2, 6 podemos ver la respuesta: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Así es que Dios es el que nos da la victoria. Él es el que nos da el poder, el que nos da la inteligencia, las fuerzas, la vida y todo lo necesario para hacer nuestra parte y cumplir su propósito. Por lo que es necesario que no nos olvidemos de Él, que lo tengamos siempre presente, que nos acordemos de Él en todo tiempo, como lo podemos ver en la exhortación que Dios le hace a su pueblo ahí en Deuteronomio 8, versículo 11 al 20, y de la misma manera nosotros. Miren, vamos a Deuteronomio,
capítulo 8, versículo 11 al 20. Dice así la palabra de nuestro Dios. Deuteronomio 8, capítulo 8, sí, versículo 11 al 20. Vamos a leerlo en forma alterna. Los varones leemos el 11, las mujeres el 12 y nos unimos en el versículo 20. Dice así la palabra de nuestro Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postrer hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová, vuestro Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermanos? Que tengamos presente que todo lo que tenemos es por Él, es a través de Él. Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos da el poder, es el que nos da la victoria, nos da la inteligencia, Él es el que nos da la sabiduría, Él es el que nos da la vida, Él es el que nos da todo. Y es necesario que nosotros lo reconozcamos, es por eso que es necesario que dependamos de Él. ¿Cómo vamos a poder hacer nuestra parte y entonces cumplir el propósito de Dios? Dependiendo de nuestro Señor. Como vemos que Esther, Mardoqueo y los judíos lo hicieron. Buscaron, imploraron el favor de nuestro Dios para que los ayudara. Porque en verdad que parecía algo imposible. La vida de Esther corría peligro. Podía morir a causa de infringir la ley, de presentarse ante el rey sin ser llamado. Pero no solamente era que el rey le otorgara, ¿verdad?, clemencia, ¿verdad?, y le permitiera estar de él, sino todavía era que escuchara, ¿verdad?, su petición y que se hiciera algo al respecto para salvar a su pueblo. Sin embargo, podemos ver que para nuestro Dios no hay nada imposible. Pues Dios obró y obró de una manera maravillosa. Hermanos, lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros, pero es necesario que nosotros dependamos de nuestro Dios. Como Esther, cumplamos el propósito de Dios haciendo nuestra parte. Número 4, ya vimos, con dependencia de nuestro Señor, al igual que, número 5, con valor y determinación. Con valor y determinación. Dice ahí en Esther 4, en el versículo 16 nuevamente, dice así: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y luego dice, y si perezco, que perezca. Y si perezco, que perezca. Después de que Esther decide fortalecerse en el Señor y ponerse en sus manos, podemos ver que ante las palabras de Mardoqueo, quien le dijo, ¿quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Esther se arma de valor y determinación y contesta, entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. En otras palabras, ¿verdad? Es como si Esther le estuviera diciendo, está bien. Me voy a presentar ante el rey, aun cuando vaya en contra de la ley. Y si perezco,
que perezca, pero no voy a rehusarme a hacer mi parte. Y es lo mismo que nosotros, hermanos, debemos decidir con valor y determinación, pues hacer la voluntad de Dios, hacer todo lo que Dios quiere que hagamos, no siempre es fácil. No siempre es fácil. En ocasiones hay temores, ¿cierto? Luchamos con temores. Temores al qué dirán, temores al fracaso, temores a veces que tenemos, ¿verdad?, en cuanto a no poder hacerlo, temor inclusive en cuanto a padecer, ¿verdad?, temor en cuanto a pararnos frente a las personas y no saber qué decir. Luchamos con diferentes temores. Sin embargo, hermanos, es necesario que nos armemos de valor y que confiemos en nuestro Señor, como Él mismo nos lo dice ahí en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, en ocasiones también hay oposición. Se enfrenta oposición, resistencia. Sin embargo, es necesario que nos armemos de igualmente de valor y nos esforcemos en obedecer su palabra, hermanos, porque se requiere ser valiente para hacerlo, como estuvimos también viendo en la semana pasada en el culto de la tarde, ¿verdad? Ahí donde se hablaba sobre la perseverancia con nuestro hermano Eric, qué importante, y se tocaba esta cita de Josué 1, del versículo 5 al 9, en donde nos habla precisamente de ser valientes para cuidar, de guardar, de poner en práctica cada una de sus palabras. Dice así: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, dice, de la cual juré a vuestros padres, la tierra que juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y luego dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios promete estar con nosotros en donde quiera que vayamos. Hermanos, el hacer su voluntad, el hacer la voluntad de Dios, no siempre es fácil. No siempre es fácil. En ocasiones hay peligros, como lo vemos en el caso de Esther. Hay peligros, llega a haber peligros, hermanos, pero no debemos perder de vista que nuestra carne, hermanos, es débil. Por lo que muchas veces cedemos a nuestros deseos y temores. De ahí, hermanos, que es necesario que nos fortalezcamos y dependamos de nuestro Señor para que con valor y determinación hagamos nuestra parte y cumplamos el propósito de Dios para nuestra vida. Así que meditemos un poquito en cuanto a esto. ¿Estamos dando la cara por lo que creemos? ¿Estamos haciendo lo correcto a pesar de nuestros temores? Porque la valentía no es la ausencia del temor, sino es a pesar de los temores que nosotros hagamos lo que es necesario hacer. ¿Estamos siendo ejemplo de fortaleza, valentía y determinación para otros, hermanos? Necesitamos la ayuda de nuestro Señor, para que como Esther cumplamos el propósito de Dios haciendo nuestra parte con valor y determinación. Para poderlo llevar a cabo. Como vemos a Esther, porque no solamente Esther tomó la decisión de hacerlo, sino podemos ver que durante el proceso, ¿verdad?, estuvo ahí y buscó hacerlo con esa determinación. Y eso es lo que Dios quiere, y Él es el único que nos puede ayudar para eso. Él es el único que nos puede ayudar. Como Esther, cumplamos el propósito de Dios haciendo nuestra parte. Número 6, hermanos, con sabiduría y paciencia. Con sabiduría y paciencia. Esther no se presentó, hermanos, como podemos ver ahí, no se presentó inmediatamente ante el rey.
Ahí entre el capítulo 4 y el capítulo 5 hay un paréntesis, hay una pausa, mejor dicho, muy importante, en donde podemos ver que con sabiduría Esther busca fortalecerse en el Señor y espera que Dios obre también en el corazón del rey, algo que llega a ser algo muy necesario, pues en los tiempos de espera, Dios no solo trabaja en nuestro corazón, sino que también lo hace en los corazones de los demás. A veces, hermanos, nos apresuramos y queremos hacer las cosas ya, pero tenemos que esperar los tiempos de Dios. Porque en esos tiempos es cuando Dios obra y completa esa preciosa obra que Él quiere llevar a cabo. Como lo vemos en el caso de Esther. Vemos que lo hace, hermanos, en el corazón del rey Asuero, ¿cierto? Lo prepara, está obrando en él. Y lo vemos porque cuando se presenta Esther delante de él, no solo Esther haya gracia delante de sus ojos y el rey extiende su cetro de oro para que no muriese, sino podemos ver que además le ofrece dar lo que ella pidiera. Pide lo que quieras que yo te dé. Hasta la mitad de su reino el rey estaba dispuesto a darle si ella se lo pedía. Miren lo que dice ahí en Esther capítulo 5 del versículo 1 al versículo 3. 5, 1 al 3. Y si me acompañan por favor, ¿qué dice? Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿Qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y es que cuando esperamos en el Señor, buscando su rostro, implorando su favor, Dios obra. Qué importante, hermanos, es depender de nuestro Señor, buscar su rostro, orar, tener ese tiempo de oración. Aquí fueron 3 días. Hay tiempos en donde son más largos. ¿Recuerdan a Nehemías? ¿Cuántos días estuvo orando, hermanos? 4 meses. Estuvo orando desde que en su corazón sintió ese deseo, ¿verdad?, de ir y de restaurar, que ayudar a su pueblo a restaurar los muros de Jerusalén, ¿verdad? Cómo Dios estuvo obrando, cómo Dios estuvo trabajando, porque también dice la palabra de Dios que nadie podía estar triste delante del rey, ¿verdad? Y cómo Dios lo pone en gracia cuando esperamos el tiempo, oportuno, ¿verdad? El tiempo del Señor. Dios está obrando. A veces lo vemos como tiempo perdido. Pensamos que estamos perdiendo tiempo, ¿verdad? Al buscar el rostro de Dios, al orar, al tomar ese tiempo, al esperar el tiempo del Señor, porque somos muy desesperaditos, ¿verdad? Queremos las cosas ya. Pero no hay mejor tiempo que el tiempo de nuestro Señor. Y cuando esperamos ese tiempo, hermanos, buscando su rostro, Dios obra. Dios obra. Es por eso necesario que seamos sabios y pacientes, como lo hizo Esther. Y la obra se completó, hermanos. No cabe duda que cuando dependemos de Él y somos pacientes, Dios obra. Sin embargo, aún no era el momento para externarle que su primer oficial al mando, ¿verdad?, era un malvado criminal. Por lo que Esther sabiamente lo invita junto con Amán a un banquete y luego a otro, pues aún era necesario que varias cosas se cumplieran. Tal vez alguno podría preguntar, bueno, ¿y por qué no ese momento? Ahí estaba el rey. ¿Qué quieres, verdad, Esther? A lo que tú pidas. ¿Por qué no se lo dijo? Porque Dios la estaba guiando y le mostró que aún no era tiempo. No era tiempo, pues imagínense la noticia. Cuando entró, sin duda que el rey estaba con otros príncipes ahí, y entrar y decirle, ¿verdad?, la situación, lo que estaba pasando. Tal vez la respuesta, y lo más seguro es que la respuesta del rey no hubiera sido la misma. Las cosas no se hubieran dado de la misma manera. Aún falta varias cosas que sucedieran. Y podemos ver cómo Esther espera ese tiempo. Dice, miren, del versículo 4 al versículo 14. Ahí en Esther capítulo 5. Vamos a leerlo en forma alterna. Dice, nosotros los varones el 4 y las mujeres el 5. Dice, y Esther dijo, si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey, daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho.
Vino pues el rey con Amán al banquete que Ester dispuso. Y dijo el rey a Ester en el banquete, mientras bebían vino, y dijo el rey a Ester en el banquete mientras bebían vino, ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino te será concedida. Nuevamente se lo vuelve a decir, pero ¿qué hace Ester? Dice en el 7. Entonces respondió Ester y dijo, mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres su mujer. Y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán, también la reina Ester a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Zeres su mujer y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Hermanos, no es fácil ser pacientes. No es fácil ser pacientes. No es fácil actuar con sabiduría para esperar el tiempo correcto. En ocasiones pareciera como si las cosas empeoraran, si las cosas se complicaran más. Sin embargo, no debemos perder de vista que Dios está en control de todas las cosas, pues no solo Amán estaba siguiendo con su plan malvado de acabar con Mardoqueo, Dios también estaba obrando. Dios estaba llevando a cabo su obra. Dios estaba moviendo, ¿verdad?, las cosas para que sus propósitos se cumplieran. Miren lo que dice ahí en el capítulo 6, ahora del versículo 1 al 14. Dice así: aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Y hay varias razones por las que se le pudo ir el sueño. Sin duda, pero podemos ver aquí que sin duda fue por los propósitos de nuestro Dios. Miren lo que dice enseguida, mujeres. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Algo que había sucedido años atrás. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Alguno diría, qué casualidad, ¿verdad?, que Amán estaba ahí. Pero Amán se apresuró. Si hubiera llegado más tarde, Amán ya no le hubiera tocado, no hubiera sido parte de esto. Pero Dios tiene en control todas las cosas. Y miren lo que sucedió, cómo Dios está obrando. Dice en el versículo 5, y los servidores del rey le respondieron: he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo: que entre. Entró pues Amán, y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta en la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho.
Y Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Juntos aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Ester había dispuesto. Hermanos, qué maravilloso es cómo Dios nos usa cuando dependemos de él, cuando somos valientes y actuamos con sabiduría y paciencia. Pues como vemos aquí, no solo estaba trabajando a través de ellos en el corazón de Asuero para que cooperara con Ester, sino que también para que Amán cooperara a fin de que los planes de nuestro Dios se llevaran a cabo. Podemos ver cómo Dios está teniendo en control todas las cosas. En ocasiones nosotros solamente vemos lo malo, ¿verdad? Vemos lo malo, pero no nos damos cuenta de todo lo que Dios está haciendo en favor a nosotros, para que sus planes y sus propósitos se lleven a cabo, porque Dios siempre trabaja. No hay momento en el cual Dios no esté obrando, no esté trabajando, aún en medio de esos tiempos, cuando pareciera que no es así. Dios está obrando y está obrando de una manera maravillosa, para que sus planes y sus propósitos se cumplan. Es por eso que es necesario que hagamos nuestra parte, con sabiduría y paciencia, esperando la maravillosa obra de nuestro Dios, como vemos que Ester lo hizo. Ester lo hizo. Miren, leamos una lectura más, ahí del capítulo 7, en el capítulo 7, del versículo 1, hasta, bueno, es una lectura larga, ¿verdad? Pero podemos ver ahí la historia. Dice ahí: fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Ester, y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Ester: ¿cuál es tu petición, reina Ester, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Ester respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, por ser muertos y exterminados. Sí, para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Ester: ¿quién es? ¿Y dónde está el que se ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Ester dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Ester por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Ester. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán, y dijo a Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. ¡Qué tremendo! Cómo Dios trata con aquellas personas que es necesario tratar, ¿verdad? Y la pone en su lugar. Ese malvado Amán que estaba tramando algo contra los judíos, contra Mardoqueo. Pero la cosa no termina aquí, porque el edicto se había dicho. Miren lo que sucede en el 8. Dios sigue obrando, teniendo en control todas las cosas. Ahora ayúdenme a leerlo, por favor, en forma alterna igual. Nosotros los varones, el 1. ¿Qué dice? El mismo día el rey Asuero dio a la reina Ester la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Ester le declaró lo que era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo,
Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey. Y dijo: si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Hamedata agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey. Porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. No podía ser revocado, no podía cambiarse lo que se había determinado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repasos reales. Que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades, para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir, matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. La copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra, Dice, y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Miren lo que dice el 9:1. En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. ¿Y gracias a quién? No fue gracias a Mardoqueo, no fue gracias a Esther, fue gracias a quién? A nuestro Dios, que tiene en control todas las cosas, y que usó a Mardoqueo y que usó a Esther con un propósito cuando ellos hicieron la parte que les correspondía, así como es necesario que nosotros también lo hagamos. ¿Estamos cumpliendo con el propósito de Dios haciendo nuestra parte? ¿Estamos cumpliendo el propósito que Dios tiene para nuestra vida haciendo nuestra parte? ¿Estamos haciendo la parte que nos corresponde? Porque Dios siempre va a hacer su parte. Él es fiel. Como lo confiaba Mardoqueo, respiro y liberación van a venir de otra parte. Estoy seguro, convencido de eso. Dios va a obrar. Si tú callas, si tú no haces tu parte, Dios va a hacer su parte y va a utilizar a alguien más. Pero hermanos, qué bendición es
cuando Dios puede usarnos a nosotros. Porque es un privilegio, es una gran bendición el poder ser usados por nuestro Dios para sus planes y sus propósitos. Es cierto, no es fácil. Sin embargo, con la ayuda de nuestro Señor es posible. Dependamos de Él. No es fácil, hermanos. Nuestras fuerzas en ocasiones flaquean. Nuestras emociones tambalean. Porque así es, ¿verdad? Nuestras emociones. En ocasiones, hermanos, luchamos y batallamos. Pero con la ayuda de nuestro Dios es posible. No hay nada, hermanos, no hay nada que nos pueda llenar. Nada que nos pueda llenar de mayor dicha, satisfacción, que el cumplir con el propósito de Dios para nuestra vida. Es por eso que como Esther, no nos rehusemos. Rindamos nuestra vida, nuestra voluntad, nuestro tiempo, nuestros recursos y todo lo que somos, todo lo que tenemos para que sus propósitos, para que sus planes se cumplan. Hermanos, es necesario que, como lo cantamos en ese precioso himno, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que esa sea una realidad en nuestra vida. Que nosotros podamos rendir nuestra vida, nuestra voluntad, todo lo que tenemos y somos a nuestro Señor, para que Él nos use de la manera que quiere usarnos. Que nuestra vida pueda estar rendida a Él, pueda estar consagrada a Él. Estamos cumpliendo el propósito de Dios, haciendo nuestra parte de otra manera. Estamos haciendo nuestra parte y cumpliendo el propósito que Dios tiene para nuestra vida. No nos rehusemos. No permitamos que este mundo nos aleje de los planes y propósitos de Dios. No permitamos que nuestra carne, quien se opone a ello, nos lleve a alejarnos de los planes y propósitos de Dios. Hermanos, busquemos a nuestro Señor. Rindámonos a Él. Así como Esther, hermanos, estemos conscientes del costo, porque implica un costo, pero estemos conscientes estemos dispuestos a pagarlo. Hermanos, dependamos de nuestro Señor y con valor y determinación llevémoslo a cabo. Hagamos nuestra parte. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser sabios, que nos ayude a ser pacientes, que el Señor nos fortalezca, pero hagámoslo. Hermanos, y si algo nos ha estado apartando de ese propósito, pidámosle al Señor que nos ayude a hacerlo a un lado de nuestra vida, a poderlo vencer, con su ayuda obtener la victoria, para poder continuar en esos planes y propósitos que Dios tiene para con nosotros. Si el mundo le ha ganado, si lo ha apartado, hoy es tiempo para regresar al Señor y renovar nuevamente esa decisión que usted tal vez tomó en otro tiempo de consagrar su vida al Señor y buscar ser parte de sus planes y sus propósitos, porque no hay nada mejor que eso. Nada mejor. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, porque eres paciente con nosotros. Aun cuando nosotros, Señor, muchas veces luchamos, tambaleamos, en ocasiones, Señor, menguamos, tú estás ahí, Señor, fortaleciéndonos. Estás ahí redarguyéndonos. Estás ahí, Señor, hablando a nuestro corazón, para que nosotros podamos venir a ti, Señor. Podamos retomar en nuestra vida lo que tal vez hemos dejado y poder cumplir esos planes y propósitos que tú tienes para con nosotros. Ayúdanos, Señor, como Esther, a cumplir tu propósito haciendo nuestra parte. Ayúdanos a hacer la parte que nos corresponde, con valor, Señor, como veíamos hoy, y determinación, con sabiduría y paciencia, pero sobre todo dependiendo de ti, con dependencia, Señor, de ti, de tu poder, esa ayuda que necesitamos, porque todo lo que necesitamos se encuentra en ti. Ayúdanos, Señor, a poder vivir vidas consagradas, rendidas a ti. Y si hay alguien, Señor, que en este momento está reconociendo que se ha apartado, que se ha alejado, pero que es tiempo de volver a ti, Señor, ayúdalo para que sea una realidad en su vida y que pueda estar nuevamente en tus caminos. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención, que el Señor les bendiga, les mando un fuerte abrazo. Que mi vida entera esté consagrada
agrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Labios al hablar hablen solo de tu amor, que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor, y mi mente y su poder sean usados en tu honor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón y tu trono en él tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad.